Para nuestro invitado, bienvenidos a todos nuestros invitados a la hermosa isla de Aruba. Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a nuestra isla. Mi nombre es Rubiela Lampo, soy de esta hermosa isla de Aruba y estoy muy emocionada de estar aquí. Esta mañana estoy acompañada de Kenneth Alston de los Estados Unidos, María de Los Ángeles de Perú y también estoy con Juana Camacho Otero de Colombia y de Kevin de Cuba de nuestra isla de Aruba y el señor Ken Webster. En este momento está en vivo con nosotros desde el Reino Unido. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar un poquito con una presentación. Vamos a presentarnos y por favor contemos quiénes somos y damos un poquito de información. Vamos a empezar con el señor Kenneth. Claro, sí. Yo soy Ken Alston. Soy uno de los fundadores de Secularity Edge, una firma de consultoría en los Estados Unidos que se enfoca en circularidad y en sostenibilidad. A través de mi carrera profesional he estado trabajando a través de dos fases. Una es en la industria durante 20 años como tal. He estado involucrado en implementar actividades ambientales dentro de las empresas y durante los últimos 10 años he estado proporcionando consultoría a la industria en cuestiones de economía circular. Muchísimas gracias. Pasemos entonces a María. Bueno, muchas gracias por darnos la bienvenida. Mi nombre es María Franco, yo soy de Perú y he estado trabajando con desarrollo internacional con un enfoque en el desarrollo agrícola. La primera parte de mi desarrollo personal fue en la evaluación de desarrollo de ciclos, como ya lo mencioné, en el sector agrícola. Y he estado trabajando en la promoción de la agricultura en Perú y en Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y a continuación tenemos a Juana de Colombia. Gracias, Rubiela. Sí, soy Juana Camacho. En este momento vivo en Colombia. Regresé a Colombia después de 7 años de estar viviendo en Europa. Estaba terminando mi doctorado en diseño para la economía circular y antes de eso hice una maestría en ecología industrial en Suecia y en Austria. Y en este momento estoy trabajando con la empresa de suministro de agua en Bogotá, empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, porque queremos implementar principios de circularidad en el sector del agua en Colombia. Y en conexión también con cuestiones de cambio climático, con metas de mitigación de cambio climático. Y antes de irme para Europa estaba trabajando en Colombia en temas de cambio climático y conservación de biodiversidad. Ahí fue cuando me di cuenta que teníamos que movernos más arriba en la cadena, en el sector de producción y en el sector de consumo. Por eso decidí devolverme, digamos, en mi carrera y estudiar algunos temas que nos competen en este momento, que son economía circular, ecología industrial. Yo hice mi primera maestría, de hecho, fue precisamente en economía ecológica. Gracias. A continuación tenemos a Kevin de Cuba. Sí, muchas gracias. Es genial siempre estar en mi hogar, que es Aruba. Y yo tuve mi momento de eureka, mi epifanía, después de ver un documental de 50 minutos que en ese momento se llamaba Waste is Food. Es un documental acerca de la filosofía o los principios de Cradle to Design. Después tuve mi momento de eureka. Eso fue como en el 2006 o 2007 más o menos. Desde ese punto en adelante decidí que, bueno, ya había encontrado mi vocación. Esto es lo que voy a hacer profesionalmente por el resto de mi vida, básicamente. Eso ha evolucionado a través del tiempo a medida que profundizo en mi conocimiento y hago mi tarea en cuestión de entender la creatividad circular, la economía circular y también todas las escuelas de pensamiento interrelacionados con esos temas. Cuando la Ellen MacArthur Foundation comenzó a promover la economía circular digamos, en el público principal,
A un nivel internacional, encontramos que la economía circular sirve como un muy buen medio para traer todo este conocimiento y pensamientos y los une en un marco que yo creo que es muy interesante y que implica también un cambio de paradigma que nos permite a todos repensar qué hacemos en el planeta Tierra y cómo interactuamos con el planeta. Y ya pues puedo ver el propósito, ya puedo ver el fin último, por decirlo así. Al hablar de economía circular, se trata de seres humanos viviendo en un planeta, haciéndolo de manera sostenible, asegurando nuestro futuro y asegurando nuestra prosperidad también en este planeta, sin necesidad de dañarlo, de manera más holística y más integrada. Bueno, esa es básicamente como que mi opinión. Bueno, muchísimas gracias, Kevin. Ahora pasemos a Ken Webster del Reino Unido. Por favor, preséntate. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Espero que me escuchen bien a través del sistema de PA. Mi trabajo comenzó básicamente en esta área cuando ayudé a fundar la Ellen MacArthur Foundation. Yo proporcioné algunos de los lineamientos de pensamiento que básicamente proporcionan apoyo a las energías de Ellen McCarthy y de la fundación en general. Yo fui el líder de innovación a través de 2018 y en los últimos años me he dedicado a pasar mi tiempo entre dos universidades, la Universidad de Exeter, en la Facultad de Negocios, y la Universidad de Winchelsea, en Suecia. Allá también soy el director de la Sociedad Internacional de la Economía Circular. Muchísimas gracias. Muy brevemente les voy a contar sobre mí. Yo soy Emilia Lampos, vivo en esta hermosa isla de Aruba y básicamente estoy a cargo de una firma de ingeniería en la que trabajamos en varios proyectos a nivel industrial y a nivel comercial en Aruba y también en las islas circundantes. Muy bien. Básicamente creo que vamos a comenzar haciendo la pregunta de por qué la economía circular. ¿Por qué es que la economía circular es importante? Porque es importante para el mundo, para la isla, para las islas en general y para todos nosotros. Yo creo que esa sería la pregunta clave para comenzar. ¿Y quién quiere empezar? Cualquiera que quiera empezar está bien. Creo que podemos empezar con María, ¿no? Claro. Bueno, como lo estaba diciendo Kevin, hay muchos conceptos, hay muchas definiciones que la economía circular puede definitivamente asumir y unificar en una definición general, ¿no? Por mi lado, por ejemplo, en la agricultura, definitivamente tratamos de, no sé, conectar, por ejemplo, toda la cadena de valor y tratamos de utilizar el concepto de agricultura generativa. Y esa es la razón por la cual más o menos, a través de la cual podemos trabajar y podemos también introducir algunos conceptos fundamentales en toda la práctica de la economía circular. Bueno, para mí, yo creo que tenemos que hacer la diferenciación primero entre el concepto y la complejidad del mundo real. Para mí los conceptos son simples porque están allí como para proporcionar los cambios de paradigma, establecer el cambio en los pensamientos, en las mentalidades. Hace 30 años, por ejemplo, tuvimos la primera definición generalizada de desarrollo sostenible, de sostenibilidad. Era una definición muy corta, pero que nos hacía pensar en generaciones futuras, en no hacer cosas en este momento que tendrían un impacto negativo en las generaciones futuras. Ese concepto cambió nuestra manera de pensar, así que comenzamos a pensar a 3 años, ya empezamos a pensar en conceptos como la igualdad, el ambiente de sostenibilidad, por ejemplo, el ambiente circular, pero solamente estamos pensando en el dinero, teníamos que pensar en el ambiente y en la sociedad. Estos eran conceptos e ideas que necesitábamos modificar y yo creo que la economía circular empezó de la misma manera. Tenemos que salirnos de la idea fundamental de que nosotros hacemos cosas, que tenemos cosas, vendemos cosas, compramos cosas y luego desechamos cosas. Eso es un flujo muy lineal. Ya a partir de ahí hemos aprendido que eso no es sostenible. Entonces parte de la meta se trata de volvernos sostenibles.
y necesitamos repensar cosas, conceptos, ideas, etcétera. Ya necesitamos salirnos de ese flujo lineal para pasar a un flujo circular, así como sucede en la naturaleza. Ese quizás fue el comienzo de la economía circular. De nuevo, esto es un concepto, así que primero lo que hay es una idea de que algo tiene que cambiar de lo lineal a lo circular y luego también tenemos que ponerlo en la práctica, por supuesto. Tenemos que diferenciarlo del concepto porque el mundo real no es un concepto, es complejo. Tenemos manufactura con cadenas de suministro globales muy complejas y muy interconectadas. Y no, uno no puede simplemente decir, hey, volvámonos circular y ya está. No, no es tan simple. Yo comenzaría mencionando que hay que tener una conciencia sobre el concepto, hay que conocer el concepto, hay que cambiar el pensamiento y la mentalidad y luego tenemos que profundizar más para poder poner esos conceptos dentro de un contexto quizás agrícola, por ejemplo, quizás dentro de un concepto de fabricación, de manufacturación, y quizás ya podamos pasar al contexto más regional de un país, de una ciudad. Tenemos que mirar a todas las escalas diferentes. Ahí es donde yace la complejidad con las que tenemos que trabajar a medida que pasamos a la implementación. Esa será la siguiente fase después de una alineación de esa conciencia. Totalmente, claro que sí. Muchísimas gracias por haber compartido eso con nosotros y creo que, bueno, uno lo ve también mucho en las generaciones jóvenes. Los chicos tienen más conciencia. Quizás nuestra generación hace años atrás teníamos cierta conciencia de cómo preservar nuestros recursos, pero los chicos ya lo traen al siguiente nivel. Los chicos de hoy, ahí debemos comenzar. Si me lo permiten, yo creo que todos nosotros crecimos con una conciencia ambiental significativa, yo creo. Por eso es que estamos trabajando en estos temas. Y eso es precisamente el primer paso que tenemos que dar para implementar diferentes modelos de desarrollo. Pero lo que yo he visto en mis 20 años de experiencia profesional es que sí, tenemos generaciones jóvenes, teníamos estas nuevas generaciones 20, 30 años que ya se están enfrentando a desafíos más grandes de los que nosotros teníamos hace 20 o 30 años. Es decir, nosotros somos adultos que quizás estamos impidiendo ver esos sueños de sostenibilidad para las nuevas generaciones. Eso, en otras palabras, se llama cambio estructural. En ese sentido, la educación es muy importante porque ya hay que tener valores medioambientales que podríamos ayudarnos a tomar decisiones y también nos permitirán tener un cambio estructural en la manera en la que producimos, consumimos y transportamos cosas. Y esa es una de las cosas que crean este concepto de economía circular y que lo hacen tan exitoso también, porque está tratando de cambiar la mentalidad del modelo lineal al modelo circular. Número uno, también presenta nuevas ideas dentro de un contexto de eficiencia, que es lo que impulsa estas estructuras sociales en el mundo occidental, por decirlo así. Entonces, la economía circular viene de esa necesidad de, bueno, necesitamos nuevos recursos, tenemos necesidades, tenemos una población creciente en los países en vía de desarrollo que necesita patrones de consumo más sostenibles. Todos nosotros lo necesitamos y también somos más, habemos más personas. Con eso se va a incrementar la pobreza, por lo tanto necesitaremos más recursos y los tendremos que extraer de manera eficiente. Y también tenemos patrones de consumo en el mundo desarrollado que son muy intensos en cuestión de materiales. Necesitamos hacer que estos patrones de consumo más sostenibles, no solamente eficientes, sino sostenibles. Por eso es que la economía circular como concepto, no como práctica, porque eso es algo muy diferente, ahí es donde nos puede ayudar. O se cree que nos puede ayudar a suministrar o a satisfacer esas necesidades de manera más eficiente. Muchas gracias. Gracias por compartir, señor Ken. ¿Quieres compartir un poquito más acerca de este tema con nosotros? Claro que sí. Es muy interesante escuchar la perspectiva hasta ahora de tantos orígenes tan diversos. Eh, Varela Viscucci y Camballo son dos investigadores italianos que yo considero como expertos. Dicen que tenemos tres ideas indiscutibles a partir de una revisión de la literatura. Eso fue lo que concluyeron.
Este término economía circular es un término sombrilla, es una supracategoría que involucra el capitalismo circular, por ejemplo, el capitalismo natural, y los engloba en una narrativa que ya puede inspirar acciones en la política pública. Eso ha sido muy exitoso. En otras palabras, es un reformulamiento diseñado del concepto que ya teníamos alrededor del 2012, pero que en este momento ya tiene el poder de crear políticas públicas y de crear negocios también y de transformar negocios. Esto es una transición. Se trata de utilizar sistemas de ingeniería más sostenibles, economías circulares que proporcionen una oportunidad de la innovación. Es decir, ellos sostenían, nosotros podemos hacer cosas diferentes y igual ganar dinero, igual tener algún tipo de negocio sostenible del lado financiero. No se trata de un enfoque eficiente. No se trata de eficiencia, sino de eficacia. Hay una diferencia en inglés, no sé si la haya en español, pero la eficiencia no es suficiente. En los sistemas vivientes, en los ecosistemas, organismos vivientes, etcétera, tienen que ser eficaces, no solamente eficientes. En otras palabras, tiene que haber una interacción entre la eficiencia y la resiliencia. Esa es la diferencia clave. Por eso, en Cradle to Cradle dirían que tenemos que celebrar esa diferencia. Esa diversidad también tiene que ver con la resiliencia y la creatividad. Ambos conceptos son importantísimos para la evolución en esa dirección. Así que nuestra idea es diseñar, no solamente permitir, sino diseñar sistemas industriales que sean ecoeficaces, perdón, no solamente efectivos, porque efectivo significa tratar de hacer menos daño. En otras palabras, o digamos como para traducir los términos de cradle to cradle, se trata es de traerlo a un ciclo positivo. Pero ¿por qué esa diferenciación es importante? Parece casi un juego de palabras normal, ¿cierto? Yo creo que es importante porque eso pone a funcionar la imaginación acerca de la economía circular y lo mismo de cradle to cradle. No se trata de hacer menos daño. Aquí el punto se trata de producir, consumir, intercambiar, comprar y vender en un mundo moderno en vez de devolvernos al 1820. 1820 es el año que escogí porque pues era pues el auge de la revolución industrial. Entonces tenemos que vivir bien en un mundo moderno. No se trata de devolvernos, se trata de progresar a través de la resiliencia y la sostenibilidad. Ese es lo atractivo de esa idea. No se trata de devolvernos. No, nosotros no podemos utilizar el término de crecimiento. ¿Sí? Necesitamos hacer menos con menos. No, esa no es la idea. Tenemos que crear productos que puedan ser disfrutados, pero de manera sostenible. Eso es lo que pone a funcionar la imaginación en la dirección correcta. Para algunas personas serán, por ejemplo, ¿no? Nosotros reciclamos y eso le llamamos economía circular. Entonces, esta investigación que les menciono sugiere que esos tres elementos que pueden transformar negocios, pueden transformar la política pública, las transiciones innovadoras también. Se trata de la ecoeficacia y tomando su lugar legítimo dentro de los organismos vivientes en el concepto sombrilla de la economía circular. Muchísimas gracias. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Y yo quería también intervenir y pues aprovechar lo que ya se había mencionado. Yo creo que aquí el término clave que mencionaste es la ecoeficacia. Yo he notado que a través de toda la región latinoamericana y después de haber trabajado allí por más de 10 años, he visto un grupo creciente que fácilmente o rápidamente autodenomina sus actividades como economía circular. Y en esencia lo que están haciendo es simplemente reciclar al punto cero o simplemente están tratando de mejorar las eficiencias dentro de sus sistemas existentes, ya sea que se trate de una cadena de suministros o con sus propios negocios, su fábrica o su actividad industrial. A lo que voy con eso es que tienes mucha razón, Ken, porque depende de las palabras que uno utiliza, la terminología, el lenguaje, de eso depende, pues eso tiene mucho impacto en salvar la brecha de conocimiento y el entendimiento. Muchas personas, por ejemplo, dicen, oh, sí, yo estoy haciendo producción, tengo una iniciativa de producción de aire limpio y eso es economía circular.
Uno escucha mucho eso. Si uno escucha con cuidado los términos producción más limpia, está implícita la idea de que uno va a continuar lo que uno ha estado haciendo simplemente de manera más eficiente o tratar de reducir la cantidad de emisiones, la cantidad de eh, agua residual o lo que sea. Entonces, las conversaciones ciertamente han evolucionado. Si uno habla, por ejemplo, de aspectos conceptuales, por ejemplo, la meta utópica a la que uno quiere llegar versus la realidad, porque yo entiendo que hay un espectro entre ambas cosas. Pero si uno quiere en realidad llegar a soluciones de economía circular compatibles con estos conceptos, uno por obligación tiene que repensar el producto desde el micronivel hasta el modelo de negocios. Si uno no hace eso, simplemente es desperdiciar el tiempo. Esa es mi opinión personal, por cierto. Para mí es, la verdad, a mí no me gusta dedicarle mi energía y tiempo a cosas que yo ya conozco que no lleven a esa meta general. Por eso es que todos tenemos que ser muy críticos acerca, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con nuestros colegas, cuando trabajamos con nuestros colegas y no dejar que nadie simplemente autodenomine su actividad como economía circular si no lo es en realidad. Tenemos que ser capaces de hacer una distinción entre una falsa y una verdadera economía circular. Ken y yo, por ejemplo, hemos tenido muchas conversaciones respecto a esto. No estamos diciendo que una producción es mejor que la otra, simplemente son maneras diferentes de resolver un problema común. Pero no todo puede encajar en el mismo término de economía circular porque sí hay una diferencia. Eso lo he visto evolucionar en esta región hasta el punto en que incluso el término economía circular o la integridad del término economía circular podría perderse. Y eso ya y con el tiempo va a pasar a ser otro término de moda no más. Tenemos que evitar que eso suceda, obviamente. Si usted realmente es honesto acerca de lo que nosotros hacemos, hay que validarlos críticamente. Y alguien a nivel global, deberíamos tener alguien que pueda certificar, digamos, una actividad u otra como verdadera economía circular. Es decir, que sea una actividad o no sé, o producto que esté apuntando a la misma meta general. Creo que Ana quiera dar su opinión, entonces estoy esperando con muchas ansias esta observación. Por supuesto, sí quería responder a eso porque yo tengo el privilegio de haber trabajado con la formulación de políticas públicas y en la investigación durante los últimos años. En este momento estoy trabajando en la implementación de la economía circular y créanme, me doy cuenta lo difícil que es. Porque, a ver, como lo mencionaba Ken, esto es un nuevo nivel sociotécnico. Y eso lo que es en realidad es un grupo de materiales que trabajan de manera mancomunada, que nos remontan a 250 años de nuestro sistema industrial actual. Así que ese cambio es muy difícil, porque tenemos que cambiar no solamente la parte material, sino también las mentalidades y la raíz misma de ese sistema. Sí, estoy de acuerdo con el hecho de que tenemos que asegurarnos que no estemos etiquetándolo todo como economía circular, sino que en nuestros países especialmente no hemos llegado siquiera al punto en el que el reciclaje esté muy definido. Así que cualquier progreso es bueno. Yo estaba pensando también en dar los saltos implementados. Por ejemplo, nosotros hacemos estos saltos hacia la circularidad porque si bien Ken dice que no se trata de volvernos a 1920 o al auge de la era industrial, si miramos la historia del desarrollo en ese entonces, en tiempos de escasez, habían prácticas incluso que tenían muy en cuenta cómo usamos los materiales. Utilizábamos los materiales con mucha responsabilidad y yo encuentro en mi investigación que este tipo de prácticas, especialmente en los países en vía de desarrollo, se conectan con tiempos de pobreza, tiempos de escasez, y por eso es que es un poquito difícil promoverlas al menos entre consumidores. Pero debido a que los países en desarrollo están surgiendo, están comenzando a encaminarse en una vía de desarrollo que empieza con la escasez, pues todavía tenemos prácticas como la reparación de bienes electrónicos.
Hemos visto mucha reparación, mucha reutilización también, entonces necesitamos encontrar maneras de reformular estas actividades que ya estaban establecidas dentro de nuestras sociedades y de cierta manera traerlas de nuevo a la era de la economía circular, o de nuevo no, sino traerlas a la era de la economía circular. A lo que voy es que si bien no le podemos decir a todo que es economía circular, sí tenemos que tener mucha conciencia de nuestro contexto y de nuestras capacidades de implementación, porque por ejemplo, en el acueducto, en la empresa de acueducto en la que yo trabajo, nosotros solamente tratamos el 30% del agua residual de Bogotá. Vamos a comenzar a tratar el 70% restante durante los siguientes 5 años. Pero no estábamos pensando en proyectos de circularidad. Bueno, sí un poco. El diseño incluye también un poquito de circulación, de cogeneración de energía particularmente, pero las plantas no estaban pensadas o diseñadas para la circularidad, así que ahora estamos pues estas plantas es lo que tenemos para trabajar durante los siguientes 20 años, es lo único que nos queda. Entonces tenemos que incorporar la circularidad en esas plantas preexistentes. De alguna manera va a ser un proceso lento, pero va a suceder, sino que la implementación es muy difícil. Si uno lo piensa detenidamente, pues uno se da cuenta que hay que pensar en esas restricciones también. Sí, puedo mencionar también algunas cosas sobre lo que ustedes dijeron. No creo que se trata de una cosa o la otra, se trata de una cosa y la otra. Hay que implementar ambas, hay que tener la ecoeficacia y la ecoeficiencia juntas, porque la ecoeficiencia por sí misma es insuficiente. Ken tiene toda la razón y es lo que hemos estado haciendo para lidiar con la sostenibilidad. Hemos tratado de hacer menos, utilizar menos, hemos tratado de hacer que las cosas progresen más y por sí sola eso no es suficiente, pero no significa que tenemos que dejar de hacerlo. Sí, hay que hacerlo, hay que utilizar lo que ya tenemos. Lo que hay que hacer ahora es dar al siguiente paso desde donde estamos. Hay que reimaginarnos el futuro de la misma perspectiva en la que nos quedamos en el negocio, en la que tenemos un negocio sostenible. Por ejemplo, yo lo he visto durante mis 20 años profesionales en el área. ¿Cómo se reinventa un negocio para la economía circular mientras se mantiene sostenible la vía lineal? Son ambos, no hay que escoger. En términos conceptuales, yo también quería señalar algo que dijo Ken, y es que no se trata solamente de la eficiencia, sino también de la resiliencia, y para añadir a eso el concepto de diversidad. Y entonces como que sí, nosotros trabajamos en la eficiencia porque realmente necesitamos tener nuestro sustento o ser sostenibles en la vida, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los sistemas que estamos utilizando? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los sistemas que estamos utilizando? ¿Qué pasa con por ejemplo, con los acuíferos, con los cuerpos de agua que necesitan ser sostenibles? Es decir, miren cómo se van involucrando estos conceptos en la ecuación. La diversidad es algo muy importante, tenemos que mirar muchos puntos de vista. Claro que hay que profundizar en eso, pero sí es algo que tenemos que tener en cuenta, que también tenemos que salirnos un poquito del modelo. Muchas gracias. Yo creo que un desafío, y ustedes lo sabrán ya, es que Aruba es una isla pequeñita y para la sostenibilidad, para nosotros, pues no es, digamos que no estamos allá del todo y sin embargo nos interesa mucho la economía circular. ¿Cómo creen ustedes que podemos empezar a trabajar en la circularidad desde esta isla, con lo que tenemos, con nuestros proyectos? ¿Qué piensan ustedes de ese tema para las islas? Por cierto, no solamente para Aruba, sino que muchas islas del Caribe están encarando los mismos desafíos de que tienen una extensión territorial muy pequeña y recursos limitados, por ejemplo, la gestión de aguas residuales. ¿Cuáles son sus recomendaciones para las islas con base en su experiencia? Yo creo que el primer paso para entender el potencial para la circularidad en un cierto sitio, una isla, por ejemplo, es un punto de partida perfecto porque las fronteras son muy claras. Es entender el flujo de materiales, es decir, qué ingresa y qué sale de la isla. De esa manera se pueden encontrar oportunidades para cerrar ciclos o establecer ciclos dentro de la isla. Por ejemplo, la comida. La comida es un excelente punto de partida también, porque ustedes traen la mayoría de sus alimentos
Pero ¿qué pasa con el desecho orgánico? Ustedes lo arrojan al mar o lo compostan o lo realimentan al proceso agrícola local. ¿Cómo cierran ustedes ese círculo? Esa es una cuestión. Otro ejemplo sería, por ejemplo, el agua. Por ejemplo, ¿cómo implementan ustedes la desalinización del agua marina? Nosotros tenemos plantas en Aruba. Ah, bueno, exactamente. Entonces ustedes tienen eso, pero ¿qué pasa con el agua residual? ¿Acaso regresa al océano? ¿O la utilizan o la recirculan a través de la isla, por ejemplo, en el agua para los inodoros, o las aguas en las plantas de procesamiento, o el agua que utilizan para limpiar la calle? Porque nosotros en Colombia tenemos un desafío con la reutilización del agua. Yo creo que es una meta fácil que nos va a mantener motivados en el camino. Lo mismo creo que aplicaría para ustedes. El agua y la comida son buenos puntos para ustedes y también tienen que entender cuál es el flujo de material en la isla. Sí, lo que ha funcionado muy bien en Latinoamérica son esos proyectos pequeños financiados por proyectos. Quizás algunas son iniciativas tipo startup en las que estado trabajando en mi gobierno local relacionadas con la gestión de residuos, los alimentos, por ejemplo. Por ejemplo, las personas que están interesadas pueden aplicar esos proyectos, esas startups, y lo que hacen es básicamente el gobierno identifica problemas específicos, desafíos específicos. En Perú tenemos un proyecto que se llama Simba, que es la abreviación de Sin Basura. Y básicamente identifican un desafío específico en Lima, no sé, por ejemplo, la comida que el sector porcícola consume, ¿cierto? Lo que hacen con este concepto particular es recolectar los residuos y los reciclan para crear alimentos para estos animales, para crear una nueva cadena de valor. Este es un proyecto específico y es un desafío muy específico, pero se ha convertido en un modelo de desarrollo para otros proyectos similares durante los últimos años. Y este problema, pues a fondo, este problema específico de este sector específico ha funcionado y se pueden estudiar muchos aprendizajes. Y esas iniciativas tienen que ser apoyadas por organizaciones institucionales, algún tipo de proyecto de financiación que les pueda dar apoyo desde el principio, porque sí, la meta es que sean sostenibles, pero necesitan apoyo. Este es un ejemplo específico que puede valer la pena exponerlo. Muchas gracias por compartir. Yo quisiera añadir algo. Claro, que adelante. Muchísimas gracias. Es que cuando uno no está ahí en el recinto con ustedes es difícil saber cuándo uno debería hablar o no. Entonces, me disculpo si interrumpí a alguien. Hay muchos buenos ejemplos de lo que pueden hacer las islas y por supuesto es muy importante que también ustedes puedan mostrar cómo pueden ahorrar tiempo al no tener que repensar todos los procesos. Por ejemplo, yo estaba pensando que aquí en las Islas Canarias los locales durante 20 años casi que han construido una nueva economía centrada no solamente en mirar lo que fluye hacia afuera, lo que fluye hacia adentro. Y creo que ustedes han mencionado algunos aspectos de esto. Es añadir valor a lo que tienen, al modificar la infraestructura alrededor de la energía. Por ejemplo, en las Islas Canarias crean energía barata que le permite a muchos negocios prosperar. Y también están cambiando su enfoque a la preservación de las prácticas de pesca, por ejemplo. El principio era que uno no pescaba los pescados grandes, porque si uno pesca los pescados grandes, pues uno básicamente arruina la economía, porque los peces grandes son los que producen los pescaditos pequeños, que luego producirán los pescados que sí van a sostener la población de la isla. Miren que en las Islas Canarias llegaron a esos acuerdos comunes precisamente para eso, para llegar a soluciones comunes. Se trata de añadir valor a lo que ya tenemos, cambiar a energías renovables, crear, digamos, un extra que podamos reincorporar a esas cadenas. Y, por ejemplo, con la producción energética, podemos alimentar los automóviles eléctricos que después ya no emiten, ya no tienen emisiones. En las Islas Canarias yo creo que hay muchos buenos ejemplos de cómo se aprovecha lo que existe, de problemas localizados con soluciones localizadas. Y ellos tienen mucha experiencia acerca de digamos, acerca de la interconectividad y cómo es que el desperdicio de un sistema puede alimentar otro sistema.
las personas de cierta manera tienen que creerle a la transición, tienen que apostarle a la transición, o si no, uno se queda con un montón de iniciativas desconectadas y pues que se ven bien en un plan gubernamental y no pasan de ahí. De nuevo, entramos en el juego engañoso de hacer menos daño, que por cierto funciona, pero falta, no es suficiente. Necesita también una dirección general. Eso muchas veces se sustituye por, pues, digamos, el esto es lo que debemos de hacer, se sustituye muchas veces por esto es lo mejor que podemos hacer y hay que trabajar en ambas. Las islas son sitios en los que yo creo que estos planes de economía circular pueden funcionar muy bien porque es más fácil llegar a consensos. Yo creo que tienes un muy buen comienzo. Por ejemplo, ya ustedes tienen una hoja de ruta para la economía circular en Aruba, o al menos es de eso me enteré la última vez que estuve aquí. Por supuesto que ahí hay muchos conceptos sólidos y sobre todo lo que mencionó mi colega, ¿qué significa eso para nosotros? Es darle un sentido de dirección. Ustedes, por ejemplo, se apoyan mucho en el turismo, entonces lo que pueden hacer es pensar en cómo podemos ayudar a que el turismo, por ejemplo, sea más circular. Entre más turistas reciben ustedes, se utilizan más materiales, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los flujos de materiales alrededor de turismo? Eso podría valer la pena pensarlo y lo podrían mirar sector por sector. Digamos que quizás esa idea de construir la resiliencia propia a nivel local es un excelente punto de partida. Y como local, y quizás yo soy un poquito extremo en mi pensamiento y en mis ambiciones, pero si pensamos en una isla como Aruba, lo que tenemos en realidad son ¿qué? Recursos. También, por supuesto, el hermoso mar, las hermosas playas, el lindo clima que tenemos. ¿Qué más tenemos? Lo único que se me ocurre, aparte de eso, es nosotros. Nosotros, el capital humano que tenemos en la isla. Si ustedes me preguntan si yo quiero pasar a una economía circular isleña, pues obvio la respuesta va a ser sí, pero primero tenemos que invertir en nuestro propio conocimiento, en nuestro propio intelecto. Tenemos una oportunidad muy única, muy exclusiva de asistir a las mejores universidades alrededor del mundo porque, por lo tanto, nuestra población es relativamente educada. Nosotros hablamos muchos idiomas, dominamos al menos 4 idiomas en promedio y tenemos una afinidad con los europeos, así como también los caribeños y los latinoamericanos. Tenemos características muy únicas como isla. Me estoy refiriendo específicamente a Aruba, obviamente. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra inversión. La inversión tiene que ir a la educación y también al frente, estar en la vanguardia de la investigación. La investigación en el sentido de que yo me pregunte, por ejemplo, ¿será que estamos, por ejemplo, cuántos paneles solares o fotovoltaicos estamos desplegando alrededor del mundo? De hecho, las Islas Canarias están trabajando con el gobierno de Estados Unidos, en donde están pensando en este momento que después de 30 o 40 años de desplegar estos paneles fotovoltaicos alrededor del mundo, resulta que ya, ya se van a expandir su operación a todo el mundo. ¿Será que ese era el resultado o la consecuencia esperada? Quizás nadie estaría de acuerdo porque nadie intencionadamente quiere contaminar otros sitios alrededor del mundo. La pregunta a lo que voy es, ¿en dónde está el fallo de estos planes? Si nos devolvemos, por ejemplo, al origen de todo esto, es que comienza con el diseño, comienza con el pensamiento conceptual de qué es lo que se quiere ofrecer, qué servicio o qué necesidad se pretende satisfacer para la especie humana y cómo se lo va a hacer, de qué manera, qué cóctel de material o qué combinación de químicos se va a emplear para ese fin. Por eso me gusta siempre tener conversaciones largas con Mark Dorfman de Biomimicry, porque siempre nos abre un mundo muy fascinante de volver a la base, volver a las moléculas, volver al nivel del entendimiento de que la naturaleza, todo el ecosistema en este planeta, que es tan complejo, pues en lo que respecta a la biodiversidad, cómo todas las especies interactúan, tantos procesos que suceden simultáneamente en ciclos múltiples, continuos. Uno ya se tiene que preguntar, venga, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros seres humanos? Porque estamos súper desconectados de toda esta realidad compleja que nos rodea. Luego nos preguntamos, ¿cómo es que es posible que dentro de esta
dentro de este sistema tan biodiverso y tan complejo, solamente utilicemos ciertos elementos de la tabla SA, ¿cómo es que la llaman? La tabla periódica, correcto. Mientras que nosotros como seres humanos, pues nosotros los seres humanos utilizamos el doble de los elementos que hay en la tabla periódica porque nosotros sí tenemos el ingenio, explotamos recursos, los convertimos en diferentes procesos químicos. Ustedes, los ingenieros químicos, tienen mucho conocimiento de eso y creamos nuevas sustancias que que no existían antes, al menos en la combinación en la que nosotros las creamos, de manera que las podamos manipular. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿y luego qué? ¿Qué pasa con lo que hemos creado? ¿Cómo se utiliza? ¿Será que nos lleva a una mejora en la salud pública o nos lleva a una contaminación de otros ecosistemas, otros servicios, etcétera? Para mí, por eso es que todo tiene que volver a la base. Si nosotros no diseñamos cosas intencionadamente para el beneficio de todo, de manera conscientemente alineada con estos principios, el resto es un desperdicio de mi tiempo y de mi energía, la verdad. Porque sí, nosotros podemos hacer saltos agigantados, podemos hacer leapfrogging, pero solamente podremos hacerlo intencionadamente, no simplemente a través de, oh, voy a tratar de equilibrar el sistema, oh, voy a tratar de ser realista. No, si uno en realidad quiere dar saltos hacia el futuro, uno tiene que hablar el idioma correcto. En vez de decir, por ejemplo, hey, voy a ayudar a mitigar el cambio climático porque estoy desplegando nuevas tecnologías renovables, eso no tiene sentido, porque después de 30 años esas tecnologías se vuelven un problema. Si usted se inventa un diseño o diseña una tecnología, cualquiera que sea, que esté compuesta de materiales o componentes adecuados, químicos adecuados, que todavía puedan cumplir la función de convertir la radiación a electricidad, ahí sí tenemos un negocio, ahí sí tenemos algo concreto. Y uno podría decir, bueno, ahí sí podremos decir, esa es una buena solución. Ahí es donde tiene que ir nuestra inversión colectiva, nuestro esfuerzo colectivo y nuestra investigación colectiva tiene que estar enfocada. En cambio, si seguimos hablando de cosas que no van encaminadas a la meta principal, pues yo pregunto por qué. O sea, se trata de comunicarnos claramente, incluso entre colegas y especialmente con el público general, porque sí, tienes razón, nosotros vivimos en un contexto diferente, en una realidad en la que las personas todavía tienen muchos problemas para poner comida en la mesa al final del día o tienen otras prioridades. No están necesariamente pensando en economías circulares y esas cosas, sino en, hey, ¿cómo me aseguro de que mi familia esté segura y a salvo y que tenga comida y que tenga agua? Y nosotros sí tenemos el privilegio de perdernos en nuestras ideas filosóficas, pero por eso tenemos que volver a la base para crear cambios sistémicos. Mi impaciencia con todo esto es cómo podemos dar el salto al futuro. Esa es la ambición. ¿Cómo lo hacemos? En realidad, de manera concertada, de manera sistemática y de manera consciente. Me desvié de tu pregunta de Aruba, lo sé, pero me disculpo. Pero bueno, para responderla tenemos que invertir en nuestro intelecto colectivo, ¿no? Y también tenemos que pensar acerca de qué tan aisladas pueden ser las cosas. Por ejemplo, oh, yo soy un ingeniero químico, yo soy un químico aplicado, yo soy un químico de otro tipo. No, tenemos que entender que todo está interconectado y que nuestros trabajos dependen. Por ejemplo, mira lo de los paneles solares, que ya hicieron surgir otros temas. Y lo mismo se puede decir de la generación eólica. Por ejemplo, las hélices que están siendo reemplazadas para la generación de energía eólica, ¿dónde están yendo a parar? A un relleno sanitario. Entonces tenemos otro problema más. Porque miren que hay que pensar que en las energías renovables, en los materiales, de dónde vienen, a dónde van, tenemos que tener en cuenta que todo está interconectado. Ken mencionó, por ejemplo, el principio de cradle to cradle. Cuando hablamos de la diversidad, ahí es porque cuando uno lee el libro Cradle to Cradle, que fue publicado en 2002, encontrarán que es tan relevante hoy, tanto como lo era hace casi 19 años, porque nos habla acerca de las elecciones materiales que uno toma. ¿Y será que son tóxicas o no? ¿Debería yo estar utilizándolas en este contexto en particular? También el libro habla acerca de materiales que tienen que ser recirculados. ¿Cómo los obtengo de vuelta?
¿cierto? En ciertas circunstancias, como lo dijiste, a veces no podemos recolectarlas. Eso sin mencionar qué es lo que hacemos, si es que logramos recolectarlas, qué hacemos con ellas. La energía inmediatamente la tenemos que mencionar porque uno no puede mover nada en el mundo sin utilizar energía. Y uno siempre impacta el agua. Todas estas cosas automáticamente tienen que volver a ser objeto de debate y tenemos que hacer todo ese sistema funcionar mientras respetamos la biodiversidad y la sostenibilidad. A mí me encanta hablar de de la economía circular sostenible, porque nosotros podemos imaginar un montón de soluciones circulares que son insostenibles. Hemos estado hablando durante 20, 30 años de sostenibilidad, pensar sin hacer. Hemos estado hablando acerca de la circularidad y de la sostenibilidad. Tenemos que unir esos dos términos y tenemos que destruir los aislamientos, los silos. Esto lo estaba diciendo en Colombia, en las universidades, por ejemplo. Todo el mundo siempre allá comienza a hablar, oh, tenemos que poner eso en el currículo. Pero, cómo va a estar involucrada en la biología, en la química, etcétera? Para mí, yo diría. ¿Cómo es que se puede hacer la universidad funcionar de manera circular? Yo preferiría hablar con los administradores primero, en vez de los académicos o el profesorado. Es decir, ¿por qué no simplemente se crea una experiencia al interior de las universidades en las que nosotros pongamos estas ideas en práctica y ahí sí lo reflejamos en el currículo? Claro que sí, como tú lo mencionaste, yo creo que la sostenibilidad tiene que volverse circular, por supuesto. Ya tiene que dejar de ser lineal, tal y como lo era hace 30, 40 años. Y quizás también valdría la pena mencionar que muchas islas, sin ser Aruba la excepción, nosotros importamos la mayoría pues el 90% de todo en realidad, lo que utilizamos para nosotros mismos y para la industria del turismo. Casi todo es importado, llega a la isla y no se va. Ese es un desafío que tenemos. Por supuesto que sí, pero bueno, ol- por supuesto, al, junto a las excelentes ideas que ustedes también han manifestado respecto a cómo trabajar estos temas al interior de una isla, obviamente ustedes tienen razón sobre analizar lo que entra, lo que sale, lo que se queda, pero me gusta también el concepto de entender primero que todo el lenguaje común que se utiliza. Estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo en el hecho de que el idioma, el lenguaje común, es una herramienta muy poderosa. Cuando yo escucho, por ejemplo, nuevas iniciativas, por ejemplo, que hablan sobre cero desperdicio o ese tipo de cosas, eh, yo pienso siempre, bueno, sí, genial, muy lindo y todo, pero es que yo pienso que eso refleja que uno no ha entendido bien lo que es la economía circular en el sentido de que se trata de añadir valor, se trata de reconocer que uno tiene que, digamos, funciones, acciones predefinidas en las que la idea es que uno sea digamos, un actor beneficioso dentro del sistema. De nuevo, tomamos el ejemplo de la ecología. Hay una especie que está impactando negativamente su medio ambiente en cualquier formato, ¿cierto? Mm, sí, sí, obvio que me refiero a los seres humanos, sí. Cuando miramos a las otras especies, ustedes, por ejemplo, ven cómo podemos, digamos, interrelacionarnos de maneras armoniosas con el entorno. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo como seres humanos? ¿Será que nosotros somos tan arrogantes que nos creemos por encima de la naturaleza? ¿Acaso creemos que nuestro intelecto colectivo nos da permiso para manipular y utilizar la naturaleza como queramos para nuestras propias necesidades sin darnos cuenta que eso es precisamente lo peor que uno puede hacer? Pero es que mira, Kevin, yo tengo que intervenir ahí, porque la especie humana, ese es un término biológico, eso de la especie humana, pero nosotros también somos una entidad social. Las comunidades que no tienen o que intentan no tener un impacto negativo en su medio ambiente, en su entorno y que viven en armonía con su ambiente, son principalmente las comunidades indígenas. También hay un tipo específico de sociedad que ha crecido para convertirse en lo que tenemos en este momento.
con base en unos principios específicos que nos han ayudado a llegar a un punto en el que es decir, percibimos beneficios de esas sociedades y eso se debe debido a una manera en la que ha amenazado también todo lo que hemos logrado. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero es también bueno no generalizar, por supuesto, que somos la mayoría de nosotros. Estamos actuando en detrimento de nuestro hogar, de este planeta, pero también tenemos que considerar que tenemos comunidades que tienen una manera de vivir más sostenible y han sido sistemáticamente atacadas por esa manera de vida más en equilibrio con su entorno, con el medio ambiente, y quizás ya no tengan un espacio en esta sociedad que hemos construido. Entonces, por supuesto, hay sitios, hay opciones que podemos investigar y de los que podemos aprender para experiencias sociales. El problema es que para escalar esos sustentos, esos medios de vida, esos estilos de vida, eso sí podría llegar a ser muy difícil. Yo creo que el problema principal que nosotros tenemos como sociedad es que hemos estado viviendo, nuestro estilo de vida ha sido subsidiado por el petróleo básicamente. En este momento estamos empezando a pagar el precio por ello y también tenemos que aprender nuevas maneras de vivir. También la buena vida que vivimos, a esos beneficios que nosotros también tenemos acceso y eso tenemos que difundirlo. Ese es el desafío principal que yo veo, al menos. Tratar de difundir ese buen estilo de vida. Ken, creo que querías hacer un comentario. Sí, me gustaría comentar, pero bueno, es confuso porque hay dos Kens en el recinto, no es fácil. Bueno, asumo que me estás preguntando a mí, entonces sí, quiero hacer un comentario. Por supuesto, World Star dice que la idea no es utilizar la economía circular para la pobreza. Hay personas que tienen que ser muy resilientes con sus recursos y tienen que recircular su economía porque no les queda más opción. Miren que cuando yo estaba en Argentina investigando los recicladores informales en Buenos Aires, eh, a mí se me preguntó, ¿qué pasa con los recicladores informales en Europa? ¿Qué les pasa a ellos? ¿Cómo es que ellos se organizan? Y yo les dije, en realidad es que en Europa no tenemos recicladores informales en la manera en la que ustedes lo tienen. Nosotros hacemos el reciclaje es de manera industrializada. De manera conceptual, yo creo que ese concepto de la economía circular se trata de, digamos, trasladar los sistemas de pensamiento a otros conceptos más locales. Porque yo desde mi perspectiva europea, pues no puedo añadir valor a lo que ellos tenían, digamos, recursos de infraestructura. A eso quería llegar. Hay mucho trabajo en este momento que se está adelantando acerca de cómo construir la resiliencia. Si nosotros asumimos que casi todos las microempresas, los pequeños negocios en Latinoamérica, por ejemplo, eh, la mayoría de ellos, yo sé que para México es 95% de los negocios tienen empleados no definidos y la mayoría de esos negocios no ganan mucho dinero, no tienen capital. La mayoría de esos negocios no pueden invertir en negocios de este tipo de economía circular. Muchas personas que trabajan en la resiliencia dicen, bueno, si nosotros nos ponemos de acuerdo en el hecho de que la ayuda efectiva tiene una interrelación con la resiliencia, ¿cómo construimos esa parte de la resiliencia? Porque estamos tomando, digamos, los sistemas vivientes y los definimos y nosotros decimos, tienen que funcionar así. Hay un par de sugerencias que están flotando por ahí que nos dicen, bueno, ellos necesitan intercambiar más cosas, necesitamos añadir valor con lo que ya ellos tienen. Y la infraestructura es tal que las plataformas para compartir, el almacenamiento temporal de alimentos y de materiales, cocinas comunitarias, laboratorios comunitarios, espacios de colaboración, sistemas de entrega, no sé. Ese tipo de iniciativas comunitarias son ejemplos de infraestructura que le permite a las personas decir, hey, quizás yo pueda utilizar ese desperdicio que está allá
esos residuos que están allá, digamos, aprovecharlos en el momento en que todavía son aprovechables y hacer algo con eso. A ver, para poder construir la justificación racional, la justificación económica para la economía circular, parece estar implícito que uno tiene que añadir, porque muchos de estos negocios no tienen capital, recordemos, hay que permitir la infraestructura que les permita hacer ellos cosas, es decir, darles a estos negocios herramientas o lugares o materiales. ¿Qué quieren hacer con eso? Depende de ustedes, ¿cierto? Muchos programas son dirigidos por burócratas que nos dicen, dígame usted cómo va a salir de su situación antes de que le demos los recursos. ¿En serio? Eso es una falta de pensamiento sistemático, eso es una falta de apreciación incluso de cómo las cosas funcionan. Es una falta de entendimiento de cómo funciona ese sistema viviente en vez de decirles a estos negocios, quiero que estés aquí, quiero que estés allá, quiero que este árbol siga aquí, por ejemplo, y a veces podemos caer en la tentación de pensar que la naturaleza está llena de cooperación, pero no, en la naturaleza lo que hay es cooperación y conflicto. Funciona, sí, pero no es uno o lo otro, son ambos al mismo tiempo. Entonces, si se quiere, hay un problema para encontrar un nicho en el bosque. Es lo mismo que con los seres humanos acerca de quién sale adelante con su empresa, quién lo hace mejor, quién obtiene la mayor cantidad de clientes, quién lo hace mejor. Algunas personas, tal y como en la naturaleza, algunas personas tienen 5 empresas que utilizan este recurso en particular y 4 de ellas no lo logran. Está bien, bueno, está bien que algunas empresas se hundan, siempre y cuando se proporcione la infraestructura que le permita a muchas personas a que añadan valor con lo que tenemos la recirculación del efectivo a nivel local. Hay un libro que se llama Plana para Argentina, que yo creo que tiene muchas propuestas interesantes y todo se centra acerca de construir redes, porque, y mi último punto en esta intervención, es que lo que está pasando en el mundo es desde la crisis financiera del 2008, las personas se han polarizado mucho más. La economía no está funcionando para las personas, lo saben y se están enojando y están viéndose atraídas a liderazgos más populistas o más de derecha. Necesitamos entonces alimentarlos, incluso literalmente. El sistema necesita alimentarlos con oportunidades de crecimiento. Y también las personas tienen que renunciar a la idea de que si aplicamos más tecnología, si tan solo hiciéramos los mercados más eficientes, llegaríamos a un uso más eficiente de los materiales y llegaríamos a una economía más floreciente. Ese es uno de los grandes problemas y es que en cualquier economía circular que no encare los desafíos del desarrollo y de que lo haga de una manera que no sea eh, paternalista o maternalista, como lo quieran ver, si no lo podemos hacer de cierta manera como liberándolos primero, permitiéndoles que lidien y que lo hagan a través de infraestructura y herramientas, estarán en problemas. Y por supuesto, estos problemas son de siempre. Aquellos de ustedes que son católicos, por ejemplo, han escuchado cosas como distributismo en los 80s, por ejemplo, que había una pugna entre los mercados libres y el socialismo como tal. Una iglesia católica en esos tiempos decía, nosotros deberíamos proporcionarle a la gente la oportunidad de acceder a herramientas y a sitios para que creen sus oportunidades, lo que se llama el distributismo. En este momento eso es lo que estamos haciendo. Hay que asegurarnos de que las personas tengan acceso a recursos, a sitios, a espacios para que sean creativos en esta visualización como economía moderna, porque la tecnología ha caído increíblemente y eso permitirá una producción y manufactura más distribuida. Entonces, para volver a Aruba, Aruba tiene importaciones de casi todo, como la mayoría de las islas, construir una red de herramientas, sitios, recursos, tierra y materiales que las personas puedan utilizar con el poder de su ingenio. Si eso se hace, ustedes van a ver una transición natural hacia la economía circular sin que haya que prescribirlo. Yo creo que eso es muy importante. Como alguien ya lo decía antes, ya eso requiere un cambio fundamental en las reglas del juego. Yo sé que
los subsidios para los y combustibles fósiles están en los 5 billones de dólares estadounidenses. Ese es casi el Producto Interno Bruto de Japón, casi 2 veces. Entonces, ¿cómo podemos permitir que haya un sistema circular cuando uno está subsidiando a nivel global el doble del Producto Interno Bruto de Japón para hacer los combustibles fósiles más baratos de lo que deberían ser? Eso no está bien. Eso ya es una dirección económica diferente. Quizás haya otra dirección alternativa en la que podamos irnos todos como una economía global. Se trata de facilitar el acceso a herramientas y a infraestructura sin pensar que sea como un argumento por el lado de los suministros. No, se trata de oferta y de demanda. Para citar a George Cooper, si el capitalismo acumula, la democracia distribuye. Eso es circularidad. Y yo creo que hay personas que les da miedo realmente decir que se trata de ambos lados de la moneda. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso es que se conforman con la eficiencia. Porque no quieren ver los dos lados de de la moneda. La eficiencia da la apariencia que uno está utilizando los recursos de manera eficiente. A uno le dan la palmadita en el hombro, lo felicitan, pero en realidad lo que necesitamos hacer es, de hecho, tenemos que aprender de los sistemas vivientes, tenemos que tener una economía coeficaz y para poder tener eso tenemos que tener suficiente demanda entre la gente y suficientes herramientas y recursos para que las personas construyan su propio futuro de manera competente. Necesitan unos fundamentos, unos cimientos, pero esos fundamentos y cimientos necesitan soportar la manera en la que ya viven. Y el último punto es que a nadie le genera ansiedad los prospectos alimentarios de día al día. Entonces hay mucho trabajo que tenemos que hacer para poder construir una infraestructura que involucre personas, que ayude a contrarrestar ese enfoque más populista en los sistemas políticos. Necesitamos pasar entonces a energías renovables. Ustedes ya se saben el resto. Por eso siempre repito el principio que mencionó Kevin. No se trata de mirar cosas prácticas y decir, ah, bueno, listo, eso es lo que tenemos que incorporar. No, necesitamos pensar en el futuro constantemente. Creo que George Monbiot, creo que fue el que dijo que su tierra no tuvo una nueva idea de desarrollo económico durante 17 años. Y por supuesto, no, ya no estamos ofreciendo nada nuevo. Tenemos que medir algo que va a tener que incluir la economía circular, porque como mínimo tenemos estos materiales que podrían estar añadiendo valor, que no estén siendo utilizados. Y al menos como parte de la imagen económica, yo les puedo mencionar, porque yo soy una de las pocas personas que lo hacen, que no es que esté presumiendo ni nada, sino que cómo podemos integrar el ciclo económico con el ciclo material. Es una pregunta que hago en la economía circular. No hay muchos que hacen esa pregunta. ¿Por qué no? Porque si uno no arregla el ciclo monetario, no se puede arreglar el ciclo material. Eso es súper obvio y súper tonto incluso cuando uno lo menciona así. Pero obviamente pues uno no escucha más de eso, pero es porque el dinero es neutro en la economía actual. Eso no es verdad, porque el dinero es una categoría muy grande en el pensamiento de las personas. El tema grande es construir resiliencia por medio de permitirle a las personas utilizar los recursos, los materiales y la infraestructura disponible para que ellos puedan emprender, para que se puedan apoyar, para que se puedan sostener sin prescribir. Tiene que ser una solución orgánica, natural. Lo dejaré ahí. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que como María también lo mencionó antes acerca de proyectos pequeños como lo están haciendo en Perú, eso podría ser un comienzo válido, ¿no? Sí, yo quería también mencionar algo que creo que es muy crítico, que dice Ken, y es la infraestructura. Por ejemplo, en la agricultura sostenible, lo que decimos y el enfoque nuestro es la comunidad. Se trata de tener conciencia de muchas cosas con ese enfoque comunitario para que todo el mundo se pueda apoyar entre sí y trabajar juntos para que se dé una transición o una manera similar de
de participar en esta sociedad en la que estamos interactuando. Esta sociedad básicamente está tratando de tener este entendimiento de qué es la economía circular para, digamos, promover, es decir, tenemos que promover estas cosas de la manera más precisa que podamos. Estoy tratando de decir que la comunidad es consciente, es estar consciente de todo y cómo podemos avanzar hacia el futuro de todo, con todo esto y poco a poco cambiar la manera en la que las personas piensan y sienten y ayudan a ayudarlos con eso también y estar más involucrados en esos procesos. Bueno, una cosa que yo estoy tratando de procesar de toda esta intervención por parte de Webster es, a ver, el dinero es el origen de todo, ¿sí? Por favor, corrígeme si entendí bien o no. El dinero es como que la fuerza motivadora del cambio, pero entonces, ¿cómo estamos previendo los siguientes años en el sentido de que al final del día, quiénes son los que toman las decisiones? ¿Quiénes son los individuos? Porque todo termina con los seres humanos y el proceso de toma de decisión por parte de seres humanos. ¿Quiénes son esos individuos que se sientan en la junta de, de alguna, no sé, de una empresa de inversiones gigantesca? ¿Quiénes son los que dicen vamos a subsidiar la industria de los combustibles fósiles o nos vamos a ir en otra dirección? ¿Qué le motiva a esos individuos a tomar esas decisiones, a tomar una decisión u otra? ¿Será que llegaremos a un punto en el que un hijo o una hija tiene que confrontar a ese tomador de decisión y decirles, hey papi o mami, ¿qué estás haciendo? Es decir, ¿será que hay que añadirle la perspectiva emocional o hay otras maneras de incentivar a alguien en esa posición para que cambien su mentalidad y que tomen decisiones hacia lo que nosotros llamamos la economía circular sostenible del futuro? Se trata más de una reflexión, más que una pregunta del grupo, porque no sé cómo llegar a ese punto. Si el dinero lo decide todo, pues enfoquémonos en eso, ¿no? ¿O qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer o qué no se puede hacer? Yo creo que sí hay cierta parte de un interés propio educado. Digamos que uno se lleva como la epifanía de en cierto momento de que no podemos continuar actuando de esta manera, no podemos continuar haciendo estas cosas como especie. Se trata de ver qué es lo que activa ese momento. Por ejemplo, hay muchos hojas de ruta sostenibles en Europa que se han hecho públicas que ponen de manifiesto de que hay mucha intervención gubernamental en Europa y a ese nivel no hemos llegado en otras partes del mundo. Por supuesto que hay dinero que sale de la Unión Europea que ayuda a impulsar proyectos piloto, a experimentar, ver lo que funciona, ver lo que no, corregir el curso. Eso es como una operacionalización de ese pensamiento de circularidad que ya tiene mucha fuerza en Europa. Aquí apenas se está empezando a desarrollar porque parte del dinero europeo recae en esta región, pero también tenemos que volver y, como Ken sugería, no necesariamente tenemos que reinventar la rueda cada vez, podemos mirar qué funciona y qué no en otros sitios. Yo lo que ciertamente he visto mirando esas hojas de ruta europeas es que sí, hay un reconocimiento creciente de que muchos de estos incentivos y barreras necesitan transformarse. Las barreras de la circularidad no se dan o las oportunidades no se dan solamente porque lo ponemos en la regulación. Tenemos que reformular algunas de las políticas, cambiarlas, porque algunas variables se han convertido en permitidores de barreras. Quizás hubo alguna vez una razón, una buena razón detrás de los subsidios a los combustibles fósiles hace tiempo, pero ahora ya sabemos que no sirven. Tenemos que cambiar estas cosas. Entonces yo creo que definitivamente hay un interés personal, sí, pero también ese interés personal viene de muchos orígenes. Yo quería y tenía una pregunta. Mencionaste que estabas trabajando en una hoja de ruta específicamente para Aruba. ¿Podrías mencionar, por ejemplo, 3 proyectos con los que empezarían? Quizás Gavin nos pueda mencionar más de este tema. Bueno, sí, pero antes de entrar en eso, yo creo que Juana tenía un comentario interrelacionado, ¿no? Eh, Actividades específicas. Primero que todo, la educación.
lo que significa que hay una falta de conciencia general para entender los principios de la economía circular. A mí me gusta utilizar ese término principios porque cuando entramos en la definición se vuelve ya muy ambiguo todo, dependiendo a quién le pregunten, ¿no? Te van a dar su propia versión de la definición, pero al menos con los principios ya sabemos que son valores y cosas que todos generalmente, pues en la que tenemos consenso. Entonces, en el contexto de Aruba, debido a una falta de recursos, y me preguntas qué es lo que tenemos para ofrecer, eso tiene que ser ubicado dentro de un contexto realista y práctico. Eh, Solamente podremos apoyar los esfuerzos que estén alineados con el objetivo general. Pero en este momento Aruba tiene muchos problemas a causa de la COVID-19 y del cierre de muchos sectores turísticos. Nosotros dependemos básicamente del turismo para que nuestra economía, pues, sea saludable. En este caso, yo creo que tenemos que generar conocimiento sobre la economía circular y ese conocimiento lo podremos convertir en un activo, en un valor que podremos exportar, que podremos ofrecer como servicios a otras islas o regiones. A lo que voy con eso es que se trata de profesionalizar el conocimiento, invertir en investigación y desarrollo, en preparación académica, en los currículos al interior de las universidades. El sector académico tiene que estar involucrado en Aruba porque tenemos unas ventajas competitivas en comparación con la región y es que tenemos acceso a universidades europeas y estadounidenses. Tenemos algo parecido en Latinoamérica, entonces sí estamos en la posición de involucrar todo ese conocimiento y utilizar a Aruba como un eje para la economía circular. Pues esa es la realidad en este momento, pero tenemos que tener un plan, tenemos que tener una dirección que tengamos que perseguir y ese método encaja con nuestra realidad como Aruba. Porque si uno dice, por ejemplo, oh, voy a empezar a exportar el producto A y tenemos acceso preferencial a la Unión Europea, pero si ese sistema todavía depende de un modelo tercermundista en el que tenemos que extraer el recurso o la materia prima que viene a la isla, se lo fabrica, se lo utiliza para fabricar algo, un producto de valor añadido para poder exportarlo, igual que tenemos al final del día, todavía tenemos una falta de resiliencia a nivel de poder prepararnos para, digamos, impactos externos. Si ven, es un desafío difícil eso de incorporar esas dimensiones diferentes para que uno pueda decir, bueno, listo, esto tiene sentido para nuestro contexto. Ahí esa es la razón por la cual la comunidad es tan importante, porque al final del día, Aston menciona mucho esto, que probablemente las economías circulares se van a tratar de soluciones locales que piensan de manera global, porque la diferencia entre Europa y Latinoamérica es tan obvia y tan grande. A los europeos los impulsa la idea de que ellos no tienen la energía ni los recursos naturales y necesitan sostener la sociedad moderna que ya tienen, mientras que en esta región nos hemos sido bendecidos con todos los recursos naturales que ustedes se pueden imaginar, pero hay una falta de entendimiento de que nosotros podríamos dar un salto agigantado al futuro si nosotros deliberadamente invertimos nuestros recursos, capital, dinero, conscientemente en nuestra autoactualización para poder cambiar la dinámica de poder que nos mencionó antes, para poder tener una posición de negociación diferente en el panorama mundial. Ahí va a cambiar la visión europea, porque ya uno no es el que extrae los recursos naturales para ellos o el que utiliza el sector agrícola para generar commodities en otras regiones en el mundo, como por ejemplo en Asia, en donde ya se ha comoditizado la tecnología, computadores, teléfonos, etcétera, y ya tienen que volver a competir en esos mercados europeos. Tenemos que pensar cuál es el beneficio para mí en toda esta ecuación desde la perspectiva de esta región. Es lo mismo que pasa con el continente africano. Entonces, lo interesante de todo esto es que se combinan las comunidades en sociedades tradicionales que están más alineadas o que tienen más conciencia del medio ambiente y que han vivido de la misma manera durante miles de años
en un equilibrio con el medio ambiente sin generar impactos negativos. Yo creo que nosotros tenemos mucho que aprender de las comunidades indígenas de África, de Latinoamérica, de Asia, de otros sitios, y tenemos que hacer encajar esas perspectivas dentro de nuestro mundo moderno, que eso es otra parte de la discusión. Entonces, para responder tu pregunta, se necesita educación, se necesita analizar lo que importamos, número dos, hay que asegurarnos de que todo lo que importemos sepamos por adelantado para qué lo vamos a utilizar y cuál es su uso después del primer uso, cuál es su propósito secundario después del primario, obviamente, si está hecho de materiales biodegradables, por ejemplo, ese tipo de cosas. Por ejemplo, podemos importar esta cosa en particular porque contiene líquido, lo podemos beber, lo podemos utilizar. Después de 5 o 10 minutos ya saciamos nuestra sed, digamos. Y si sabemos con antelación en qué más podemos utilizar el envase de ese líquido, podemos crear un sistema que nos podrá permitir convertirlo en otro producto de valor añadido. Eso no significa que uno tiene que tomar esto y tirarlo al relleno sanitario. Tendremos que tener un sistema que nos permita saber qué atraer a la isla. Ese es el ejercicio, ¿no? Entender cómo es el flujo del material, la calidad, la cantidad también, porque si está contaminado, por ejemplo, con elementos carcinógenos o algo, hay que separarlo, hay que encontrar maneras de proteger a la población de esos elementos. E incluso se debería descartarlo, no debería incluirse en las opciones de compra. Ese proceso es un ejercicio en sí, es una disciplina aparte. Se trata de pensar qué elegimos permitirle la entrada a la isla. Y de nuevo, con Ken yo trabajé mucho tiempo. Y él siempre le gusta hacer referencia a los materiales preferidos. Esos son los materiales que yo prefiero. Es decir, no se trata de ser punitivos, no se trata de echar culpas o de castigar a la otra opción menos segura. No, se trata de ser positivos y de decir, preferimos este tipo de materiales porque ya sabemos qué hacer con eso, ya sabemos cómo extraerle el valor y sabremos que no generaremos impactos negativos no deseados a lo largo del tiempo. ¿Cierto? Porque tenemos la manera de recircularlo. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto es que somos una isla muy desértica. Tenemos mucha desertificación, nuestra isla es muy seca, hemos perdido mucha vegetación. Entonces algo muy básico y muy simple que podemos hacer es comenzar a plantar árboles. Son esas ideas básicas que tenemos que implementar y, de ser posible, árboles frutales en la ciudad o alrededor de áreas urbanas en la que las personas simplemente puedan tomar un mango de la calle y comérselo y ya, y compartir ese activo. Eso en sí tiene muchos beneficios potenciales: absorción del agua, retención de suelos, absorción de aguas fluviales. Es decir, los beneficios son muchos y es otra iniciativa que podríamos implementar, muy básica además. Se trata de un esfuerzo colectivo, una toma de acción colectiva. Automáticamente veremos los beneficios porque nunca he visto a nadie que se oponga a plantar árboles, nunca. Es muy interesante ese ejemplo que ofreciste acerca de los árboles de mango, porque en en los llanos orientales de Colombia hay una ciudad que se llama Puerto Carreño y allá hay mangos, árboles de mango en todos lados. Sin embargo, la cultura y el aspecto social de los árboles de mango es que los mangos son para la gente pobre. Esa es la concepción social en ese pueblo. ¿Por qué? Porque son gratis, son públicos. Eso es muy triste. Es muy triste, pero sí, puede suceder que las personas se opongan a plantar árboles de mango en las ciudades. No, 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 me refiero a que son árboles en la ciudad, es una norma social, una prescripción social, y es que comer mangos está mal porque solo la gente pobre come mangos. ¿Por qué? Porque los árboles de mango están por todos lados. A mí me parece que esa historia es muy triste porque son los indígenas de esa región quienes se comen los mangos, porque no tienen acceso a muchas otras fuentes alimentarias y obviamente los indígenas son percibidos como ciudadanos de segunda clase. Yo menciono esto porque el aspecto del consumo, de la circularidad, también es muy importante, el lado de la demanda.
la innovación social. Es que muchos de nosotros estamos hablando de tecnología, infraestructura y cómo pasar a hacer otro punto, cómo las personas toman decisiones. Y en realidad, el tema del que estoy hablando no ha sido tan explorado como si la parte tecnológica de la economía circular. Y es muy importante también la parte societal. Hay un artículo que habla acerca del efecto de rebote de las economías circulares. No sé si ustedes lo han leído. Básicamente dice que para poder llegar a una circularidad, a los objetivos de circularidad, necesitamos que las personas reemplacen las cosas que consumen desde la perspectiva lineal a la perspectiva circular. Si no tenemos eso y las personas compren cosas nuevas cada vez y no tenemos recirculación, pues las cosas se van a acumular, vamos a tener más cosas y no vamos a poder llegar a las metas circulares. Necesitamos que las personas se comporten de maneras muy específicas para poder llegar a esa perspectiva. Y también necesitamos cambiar los significados asociados con la circularidad y a los productos circulares. Eso implica que nosotros no solamente tenemos que cambiar la política o cambiar solamente los negocios, tenemos que también trabajar con dispositivos culturales, con la industria de la publicidad, con el cine, con todos esos medios que nos dicen qué deberíamos consumir, cómo crear nuestras identidades. Porque hasta ahora, si uno come mango, uno es pobre, uno no es próspero. Pero en cambio, si uno come algo importado, uno tiene más estatus social y eso te hace una mejor persona. Entonces necesitamos trabajar con los medios culturales o con los medios que entregan mensajes culturales para poder cambiar esas percepciones societales. Necesitamos hacer la recirculación a las economías circulares. No necesitamos ponerlas de moda. No. Necesitamos más bien, yo creo que eso se trata más de cambiar la narrativa. Se trata de cambiar la narrativa a una más sostenible y más circular. Eso es muy importante. Yo creo que mucho de eso también regresa a otro tema que nosotros tocamos hace creo que una hora, el lenguaje, otra vez. Tenemos que pensar en el consumo como concepto, de hecho, porque muchas de las personas que nos preocupan no están siendo consumidas, están siendo usadas. Yo utilizo un celular, no lo consumo, ¿cierto? Eso ya se devuelve al técnico de recirculación técnica que se resalta en From Cradle to Cradle, ¿cierto? Se trata de establecer la diferencia entre uso y consumo. Yo consumo desayuno, sí, pero yo no consumo este dispositivo celular, yo lo utilizo. De nuevo, hay que utilizar más precisión en nuestro lenguaje y al tener más precisión podremos indicar qué cosas van a ser utilizadas y qué cosas van a ser consumidas. Por ejemplo, con el ejemplo del mango, el mango va a ser consumido, incluso si uno lo pela. El proceso de pelado es lo que se remite al proceso psicológico, eso es lo que se puede reutilizar, pero igual es un consumo. El mango desaparece y luego regresa como un nutriente. Yo creo que tenemos que educar a las personas en definitiva y tenemos que utilizar diferentes formatos para educar a las personas acerca de estas diferencias. Y tenemos que cambiar posterior a eso los modelos de negocio, porque en vez de comprar mi celular, ahora a mí me pertenecen las moléculas, ¿cierto? Que representan mi celular, pero ¿qué hago luego con la siguiente versión que salga en 2 años? Cuando a mi celular se le acabe la memoria, cualquiera que sea el problema, que lo desactualice. No tengo un servicio de contrato. Si yo tuviera un contrato de servicio, perdón, con Google o con Apple, en el que ellos reciban el celular de nuevo, ellos tienen que lidiar con el uso de materiales. Yo no quiero utilizar los materiales, yo quiero utilizar es el celular.
tenemos que hacer que la gente entienda esas diferencias entre lo que utilizamos, lo que podemos reutilizar, si tenemos la infraestructura, si tenemos los diseños correctos desde el principio, porque es que hay muchas cosas que hay muchas cosas que nos gustaría reutilizar, pero no podemos reutilizarlas fácilmente porque nunca fueron diseñadas para ser desarmadas de tal manera que pudieran ser utilizadas. De nuevo, volvemos a lo que decía Ken, necesitamos diseñar cosas para que tengan la capacidad de pasar a través de diferentes sistemas de manera diferente que les permita cambiar nuestra relación a nivel societal, ¿no? Me gustaría añadir algo en este punto. Gracias por su retroalimentación. Y una cosa que mencionaste también tiene que ver con la cultura. Bueno, en algunas culturas, no en todas las culturas, las personas incluso comparten las cosas, los objetos. Yo creo que el compartir también es muy poderoso y que tiene que ver mucho con la cultura también. Por ejemplo, en Europa se ven muchas tiendas de prendas de segunda y eso uno no lo ve. En el Caribe, por ejemplo. Entonces también es una cuestión cultural. Mi investigación, mi investigación de doctorado fue respecto a eso precisamente, que inspira a las personas a comprometerse con soluciones circulares orgánicamente. Nosotros estuvimos investigando qué factores les permiten aceptar, es decir, que tengan la intención de participar y también de adoptar estas soluciones. Yo me enfoqué en sistemas de productos y servicios que se trata de compartir o de rentas, como por ejemplo alquileres orientadas al usuario. Yo hice un estudio en Colombia y otro en India y otro con personas de los Estados Unidos. Me pareció muy interesante ver en ese estudio que, por un lado, los aspectos culturales son muy importantes. Los aspectos higiénicos son muy importantes también. No se trata solamente de economía, no se trata solamente del conocimiento, se trata de la percepción o la creencia de que nosotros sostenemos. De nuevo, en sitios como Latinoamérica y Colombia, el compartir, el regateo, el recomercio de elementos se le asocia a menudo con el pasado, con tiempos históricos en los que no había mucha abundancia. Así que todavía hay una noción de pobreza asociada a esas prácticas. Esa en sí es una barrera para una economía de intercambio. E incluso entre las familias, por ejemplo, las familias en Europa, ese intercambio se da incluso con extraños. Entonces, hay factores psicológicos también muy diferentes que influencian. Por ejemplo, yo hice una encuesta, un cuestionario sobre un servicio de intercambio de juguetes. En India lo hice en línea. El deseo de control de las personas, es decir, saber de dónde viene el juguete en cuestión, quién lo hizo, cómo lo hicieron, eso es otro factor importante. Cuando uno comparte información acerca del sitio, de dónde vino el juguete en cuestión, por ejemplo, quién fue el chico que solía ser el propietario de ese juguete, eso tiene una influencia en la aceptación o de la voluntad de participar en esos servicios de intercambio de juguetes en este caso. Como lo mencionó Ken, estos aspectos y estos modelos pueden ser desarrollados aquí y pueden ser utilizados aquí. Sin embargo, uno tiene que tener mucha conciencia de la cultura y de los factores que influencian el comportamiento de las personas. Creo que Ken quería decir algo. Ken, ¿querías decir algo? Sí, sí me gustaría decir algo si es posible. ¿Sí? Sí, por favor, adelante. El sonido que me está llegando de ustedes tiene muy poca calidad, pero bueno, lo voy a intentar. Es que quería comentar acerca de las diferencias entre el usuario, el consumidor y el productor. Yo tengo mucho respeto por el trabajo de Paul Ekins en el University
en el University College de Londres. Él básicamente dice que es una muy mala idea que los consumidores sean responsables por el final del ciclo de vida de los materiales. Eso no ha funcionado bien. Él, de hecho, ofrece 5 razones por qué los materiales de desecho tienen cero valor de consumo para los usuarios, número uno. Número dos, no conocen exactamente los materiales en sus productos, no deciden cómo la empresa diseña los productos y sin embargo ellos requieren que tengan la responsabilidad de cómo se desechan esos materiales. Necesitamos obviamente tener una autoridad que se encargue de esto. Estos ciclos, estos reciclajes son a menudo caros, entonces necesitamos entregarle la responsabilidad de la gestión de los residuos a los productores. Esa responsabilidad es un movimiento que está creciendo, por ejemplo, ya lo vemos en Finlandia, en otros sitios en Europa. Quiero enfatizar es el rol del cliente. El rol del cliente es el de escoger los productos y los servicios que les gustan. Y el rol del negocio es entregarle esos productos y esos servicios de mejor manera cada vez, de manera que así hay una oportunidad de negocios. No de ver cómo salirse con la suya, sino de reaprovechar esos materiales. Parece que la responsabilidad total del producto por parte de los negocios parece ser la mejor opción. Yo me tengo que salir de esta llamada después de este comentario, pero entonces yo sí quería establecer un punto final. Y es que yo creo que es muy difícil utilizar la economía recircular si tenemos consumidores de cualquier manera. Muchas personas le interesan, sí, yo lo noto, pero también hay un problema con la sostenibilidad al vender productos verdes, porque a menudo tienen un costo más alto. Se utilizan casi como una declaración modelo. ¡Hey, miren! Miren estos, no sé, frijoles producidos localmente, orgánicamente. Eso no se aplica muy bien a la hora de que los pobres tomen decisiones. Necesitamos ser más sistémicos para poder ser los productos sostenibles más accesibles. Hay que asegurarse de que la responsabilidad de eso recaiga sobre el productor, lo mismo que con lo de los materiales. Tenemos que garantizar que personas que tienen menos recursos que participen en esas economías también. Así es que encontraremos una manera de diseminar esa economía circular realmente. Es decir, queda muy mal que nosotros como gente privilegiada adoptemos, digamos, esa plataforma moral. Miren Estados Unidos, aquellos que sugirieron que aquellos que votaban por Donald Trump era gente deplorable, según se les llamó. Por eso fue que ganaron los deplorables. Incluso después de 4 años de la administración de Trump, no hubo una victoria decisiva por parte de Joe Biden. El punto es que 73 millones de personas no están felices con la manera en la que se dirige la economía. Por lo tanto, no podemos unirnos a ese grupo de personas que simplemente se monten en, digamos que se cree con más privilegios morales y que dice, no, tienen que adoptar la economía circular para que sobrevivamos, porque el resto de la gente dirán, bueno, ¿y qué pasa con mi trabajo? ¿Y de dónde saco la plata? ¿Cuál va a ser el futuro para mi hijo? Porque mi hijo no puede comprar una casa. Tenemos que tener mucho cuidado acerca de cómo formulamos las discusiones sobre la economía circular para asegurarnos de no perder de vista los valores, ya sean políticos o sociales, de todos. Muchas personas de la clase media están convencidos de que la gente del otro lado del debate, la gente que no les gusta, ya sea de manera política o social, simplemente son ignorantes. Esta no es la manera en la que nosotros deberíamos actuar. No, la idea no es obligar a la gente a que tome la decisión correcta. No, la idea es proporcionarles un abanico de decisiones que ellos puedan escoger libremente porque todas son buenas decisiones. Y de esa manera los ciudadanos se harán más tolerantes y podrán unirse voluntariamente a la sociedad. Eso era lo que yo quería decir. Yo sé que nadie ha querido encarar de lleno lo del dinero porque creo que la gente no entiende el dinero, la verdad. Nosotros los expertos no sabemos ni qué sugerir respecto al dinero. Es un muy extraño, no sé si Aruba es un paraíso fiscal, eso sí, porque sí sé que en esa región hay muchos paraísos fiscales.
que facilitan la banca extranjera, pero yo creo que hay muchas cuestiones acerca de cómo el sistema financiero se relaciona con el resto de la economía. Eso sí, y hay que mencionarlos. De nuevo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por sus excelentes comentarios. Realmente me llenaron de emoción al hablar de estos temas. Les deseo muy buena suerte con el resto del programa. Hasta luego por ahora. Muchas gracias, Ken. Gavin, ¿quieres hacer un comentario acerca de lo que Ken dijo? Sí, primero que todo, gracias Ken por unirnos en esta primera sesión de CEFA 2020. Siempre es un placer conversar con él, la verdad. Uno siente que uno está como que uno se embarca en un viaje intelectual con él. A mí me gusta mucho. Me gustó mucho que él estuviera dispuesto a unírsenos en este debate. Bueno, respecto a... Miren que él mencionó muchas cosas que ya hemos discutido nosotros colectivamente. Yo creo que pues hay muchas direcciones posibles que puede tomar este debate cuando hablamos de la economía circular. Pero ni siquiera la economía circular como tal, incluso es lo que mencionó Ken al final. ¿Qué es lo que motiva a la gente a tomar las decisiones correctas? ¿Qué es lo que realmente les preocupa? ¿Cuáles son sus prioridades? Cuando todo lo demás no encaja, ¿qué hace uno? Digamos, en la vida de uno, pues uno se apoya en la familia, en los más cercanos a uno, la gente que uno ama, y uno trata de buscar la manera de, de salir de esa situación en particular, ¿cierto? Si nosotros como sociedad comenzamos a extender ese sentimiento hacia digamos, a que sea un sentimiento de la comunidad o de la sociedad general, incluso para que se convierta en un sentir de la especie completa. Pues quién sabe. Yo sé que yo ya estoy entrando en el reino de lo filosófico, todo esto es muy conceptual, pero al final del día, yo creo que estas conversaciones son muy importantes porque esa es nuestra oportunidad como para iluminarnos los unos a los otros e inspirarnos los unos a los otros y motivarnos también. Eso era lo que quería decir. Bueno, eso básicamente era lo que quería decir, pero me fui por las ramas. No recuerdo exactamente cuál era la pregunta incluso, pero claro, gracias a Ken por unírsenos. Quiero agradecerle a él, primero que todo. Y creo que ya estamos llegando al límite de esta sesión, ¿no? Así es. Hemos tenido unas conversaciones maravillosas esta mañana. Yo creo que lo vamos a dar a nuestros panelistas la oportunidad de que nos digan algunos comentarios de cierre. Vamos a comenzar con Juana. Muchas gracias, Rubiela. Pues me parece que esa fue una conversación muy interesante. Me gustó mucho los diferentes temas que tratamos. La economía circular definitivamente es un tema muy complicado, como ya lo hemos mencionado hoy. Pues es un concepto muy interesante, una idea muy interesante. Yo creo personalmente que es una idea muy robusta y lo más importante es que ha evolucionado desde el 2012, cuando comenzó de verdad. A mí me complace, de hecho, ser parte de esta comunidad. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto es un tema muy difícil, es un tema difícil de implementar, especialmente en países en vía de desarrollo. Yo creo que tenemos que continuar trabajando, tenemos que continuar reconociendo nuestras propias fortalezas como países en vía de desarrollo que somos y continuar trabajando en ello para poder hacer la transición y quizás dar un salto gigante hacia la economía circular. Muchas gracias por tu moderación también. Gracias a ti. Yo creo que al dar pasos pequeños y luego dar ese salto grandote, yo creo que ese es el mensaje, ¿no? María, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Me pareció maravilloso escucharte todos ustedes. Y para seguir con lo que tú estabas diciendo, Juana, yo creo que se trata de promover, no solamente se trata de promover acciones pasivas, sino también de involucrar personas en diferentes niveles, por ejemplo, en las escuelas, a nivel educativo, a nivel de organizaciones internacionales y públicas,
Se trata de cómo podemos cambiar el concepto de la sostenibilidad de manera circular. Eso básicamente es el mensaje para mí. Muchas gracias. Para complementar lo que dijo Ken en su comentario final, a mí se me vino a la mente una imagen que yo utilizo en muchas de mis presentaciones. Es una presentación, es una foto vieja de mí cuando yo trabajaba todavía en la industria privada. Estaba sosteniendo un producto, de hecho, muy innovador en su época. Era un dispositivo para medir la aceptación de los productos en un cierto mercado. Eh, Se trata, yo creo que deberíamos estar hablando de qué es lo bueno, qué es la calidad. Se me vino a la mente esa foto por el producto que estaba sosteniendo que era súper innovador. Miren que si la tecnología es solamente verde, eso es un nicho de mercado y no podemos estar hablando de nichos de mercado. Tenemos que hablar de todo en el mundo. Se trata de cambiar cómo socializamos, cómo trabajamos. Nada de eso encaja dentro de un nicho de mercado. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo Kenny. Yo quiero decir que si bien hay mucho en esta complejidad que es bueno, todavía nos queda mucha tela por cortar. Me gustaría entrar más de lleno en esa complejidad aún más en las otras sesiones de este Congreso. Muchísimas gracias. Por mi parte, lo que aprendí es que ya no estamos en una linealidad, tenemos que hacer todo circular. La circularidad nos toca a todos y nos toca a todo. La gente, el diseño, la economía, todo. Pues bien, muchas gracias a todos por estar aquí en el CEFA y espero que disfruten el resto de las sesiones. Muchísimas gracias.